Después de ver el lanzamiento del reino de Dios y cómo deben vivir aquellos que son miembros del reino, nos vamos a enfrentar ahora a las reacciones de aquellos que eran adversos al reino de Dios inaugurado por el Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las reacciones de aquellos que tenían o pretendían ser los monopolizadores de lo concerniente a Dios y a su reino y su propósito? Por eso vamos a ver cuáles fueron las reacciones al Jesús enfrentarse al oficialismo religioso judío, que estaban formados por los escribas, los fariseos y los saduceos. El celo de estos religiosos y lo que significa religión versus relación con Dios, traído por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes conformaban esta élite religiosa judía? Primero estaban los escribas, hombres expertos en la ley y en la interpretación de esta. Los escribas representaban esa clase religiosa judía, eruditos en el manejo de la ley porque estaban muy relacionadas con ellos. El término viene de escribiente, de aquellos que transcribían las leyes, y obviamente eran las personas más entendidas en esto. También estaban los fariseos, una fraternidad cerrada, que no todo el mundo tenía acceso a ellos. Había fariseos que eran ortodoxos, que era una clase más recalcitrante todavía. Dentro de esos fariseos ortodoxos estaban fariseos inclusive que llegaron a decirles fariseos sangrantes. Estos fariseos sangrantes se les decía así porque cuando veían que una mujer se le acercaba, cerraban los ojos y procuraban chocar con algo contundente y llegaban sangrando a la sinagoga y el templo, provocando la admiración de los demás fariseos. El fariseo ortodoxo renegaba de la mujer, renegaba de los gentiles y renegaba de los que eran publicanos y ellos consideraban una clase pecadora. A esa fraternidad de los fariseos no entraba cualquier persona. Podían entrar por ser personas pudientes que solventaban los estudios y podían permear dentro de esta fraternidad, o podrían heredar las facilidades, puesto que muchas veces esta fraternidad daba facilidades a los hijos de los fariseos y a los hijos de estos para que pudieran ser fariseos de generación en generación. Y estaban los saduceos, que era una clase gobernante normalmente de mucho dinero e influyentes. Estos discrepaban de los fariseos y de los escribas en ciertos aspectos de lo que era la persona de Dios. No creían en los aspectos sobrenaturales de Dios y obviamente no creían en muchas cosas que también los escribas y los fariseos creían, como la resurrección de los muertos. Y encontramos aquel episodio famoso donde los saduceos le preguntaban a Cristo sobre lo que iba a ser la vida futura en relación con algunos aspectos de la vida aquí terrenal. Jesús se enfrentó a ese oficialismo religioso. Se enfrentó a aquellas personas que veían en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, en el mensaje que él predicaba, una amenaza, no solamente para ellos en cuanto a creencias, sino a muchísimas cosas bajo las cuales ellos dominaban y tenían absoluto control. Estos fariseos, estos escribas y estos saduceos, a partir de este momento, al ver que la cosmovisión de Cristo, este evangelio, este cristianismo que Jesús estaba introduciendo, chocaba diametralmente con todos sus intereses. Vemos en un aspecto, y teniendo un poco de comprensión, a los fariseos sinceros y buenos, porque los había. Por ejemplo, Nicodemo era un fariseo, pero era un hombre piadoso. Encontramos a Gamaliel, que también era un fariseo, un maestro de la ley, y también era piadoso. También Jesús comió con un Simón el fariseo, también era un hombre piadoso, pero era una minoría. Pero la mayoría de ellos, pues, tuvo recelo y desató una persecución en contra de Cristo a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque las leyes del reino, el perfil del que era miembro de este reino y a quienes Jesús le predicaba su evangelio, todos estos conceptos chocaban
contra ese oficialismo religioso judío. Obviamente, el pueblo tuvo mucho que ver con esto. Porque si Jesús venía y traía su mensaje y eso no provocaba ningún tipo de reacción en el pueblo, pues no iba a haber nada. No iba a haber ningún celo. El celo viene por la reacción del pueblo. Obviamente hay personas que son líderes porque hay personas que le siguen. Si no hubiera personas que le siguieran, si no hubieran personas que se influenciaran de estos líderes, pues no hubiera realmente ningún tipo de liderazgo que pudiéramos decir relevante. Jesucristo comenzó a convocar a las multitudes. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo estaba y está en completa armonía con su vida. Recuerden, el verdadero líder no dice hagan, dice hagamos. Y Jesucristo se caracterizó por eso. Cuando hablaba de amor, pues su mensaje estaba respaldado por el amor. Cuando hablaba de hacer misericordia era porque Él hacía misericordia. Pero no solamente estaban los conceptos y las actitudes de Cristo, sino que había algo más que Jesús traía que los fariseos carecían. Y era ese aspecto de relacionarse con la gente. Y esta cristología se define precisamente porque Jesús estaba al alcance del pueblo. Muy contrario a lo que era el concepto farisaico. Los fariseos venían y oraban y podían pararse en una esquina y decir, gracias Señor por no haberme hecho como este publicano, digamos. Yo ayuno, yo oro, y veían a la gente del pueblo, a los que verdaderamente necesitaban de Dios, lo veían con desprecio y menosprecio. Se creían una clase superior, se creían distribuidores exclusivos del reino de Dios, cuando realmente estaban muy distantes. Entonces las personas estaban con libre acceso a ese Mesías. Estaban las mujeres, por eso vemos una mujer samaritana, Juan capítulo 4, teniendo acceso a Jesús. Una mujer de una reputación dudosa. Era mujer y era de otra nacionalidad que los judíos despreciaban. Sin embargo, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo el mundo tenía acceso a Jesucristo. Cuando los fariseos y esa clase religiosa menospreciaban a la mujer, Cristo no lo menospreciaba porque es el Salvador de todo. Su mensaje estaba al alcance. Podemos decir que Cristo puso a Dios al alcance del pueblo. Contrario a lo que era en la época. Porque ni Dios estaba al alcance del pueblo según los representantes de Dios, entiéndase, esa clase religiosa. Ni tampoco los dioses mitológicos de la mitología griega estaban al alcance de todos. Por ejemplo, allá estaba un Zeus encumbrado en su monte Olimpo, malhumorado, cambiante, voluble, que nadie sabía cómo iba a reaccionar porque tenía un carácter que era impredecible. Por primera vez, un Dios, o por ejemplo Dios, pero un Dios desde el punto de vista de la creencia popular, se pone al alcance del pueblo. ¿Cómo puede ser que Dios hecho carne hable con una samaritana? ¿Cómo puede ser que esta mujer no solamente es de otra raza, sino que es mujer y de una reputación dudosa, y el Dios creador del cielo y de la tierra va a estar hablando con ella en un pozo? ¿Cómo puede ser que ese Dios tan santo, tan poderoso, creador de todo lo que existe, de todo lo que respira, iba a estar comiendo con publicanos en sus casas? ¿Cómo va a ser que aquellos leprosos inmundos se podrían acercar a ese Salvador? ¿Cómo puede ser aquellos niños de ínfima categoría que solamente estaban para perturbar y molestar a los adultos, podían estar cerca de Jesús? Dios se puso por primera vez al toque y al roce de las personas. Los fariseos no podían entender esto. Ese mensaje de Cristo chocó diametralmente con el concepto que ellos tenían de Dios, con el mensaje que ellos predicaban, porque sus propias vidas eran vidas distantes de aquellos que le necesitaban. Esto provocó, obviamente, no solamente un celo, sino una reacción que vino a culminar, no en la cruz del Calvario, sino en las persecuciones que también se siguieron después a los seguidores de Cristo y a los que predicaban su mensaje. Entonces, Dios se pone al alcance de la gente por medio de Cristo. Pero también hubo otras cosas más
otros detalles más, los cuales los religiosos no podían imitar y que le causaba perturbación. Y es el carácter mesiánico de Jesucristo, confirmado en primer lugar por sus milagros. Obviamente siempre ha habido reacción al asunto de los milagros. Como decíamos esta mañana en otras de las clases, había aquellas personas que reaccionaban a la realidad de los milagros de Cristo. Pero siempre ha sido así. Siempre ha habido reacción adversa a los milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos decir que hay personas que se oponen a los milagros de Cristo, aun cuando estos son irrefutables, aun cuando estos son contundentes? Siempre ha habido reacción. Con la introducción de la teología liberal, donde ésta impugna todo lo que ha sido revelado, diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, entonces no todo lo que está en la Biblia es de Dios. Antes del surgimiento de la teología liberal se podía buscar la palabra de Dios y ésta arbitraba, como pasó en el concilio de Nicea, como pasó en el concilio de Calcedonia. Había ciertas dudas acerca de la naturaleza y de la divinidad de Cristo y se buscaba la palabra de Dios y ésta arbitraba. Pero con la introducción de la teología liberal, entonces ya no todo lo que está ahí es confiable, porque no todo es la palabra de Dios. Entonces, los milagros son cuestionables. Y a través de la historia, hay muchos que han cuestionado no solamente los milagros de Cristo, sino todos los milagros que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, cuando vemos el cruce de los hebreos sobre el Mar Rojo, dicen que no, que el Mar Rojo no se abrió, que eso no fue un milagro, sino que la marea bajaba de tal forma que cualquier persona en una época del año podía pasar allí. Pero como quiera hubo un milagro, porque el ejército de Faraón entonces se pudo sepultar en aquella marea tan baja como dicen ellos. Que el agua no se convirtió en sangre, sino que fue el color rojizo de las arcillas del río Nilo. Y uno de los grandes aportes a este concepto de demitificación de la Biblia, o sea, de quitarle los mitos y lo sobrenatural de la Biblia, lo hizo un teólogo alemán llamado Rudolf Bultmann. Y él decía que había que sacarle todos esos conceptos místicos y míticos de mitos a la palabra de Dios y poder ser entendida como la palabra de Dios es y lo enseña. Lo cierto es que la realidad de los milagros verdaderamente confirman la naturaleza mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las persecuciones que nosotros podemos encontrar con relación a los milagros, nosotros nos vamos a dar cuenta que son contundentes y que son irrefutables y que es una parte esencial de la verdad que nos presenta la palabra de Dios. No podemos negar que hay cosas que solamente se reciben por la fe, que es imposible nosotros justificarlo por medio de la razón humana. Sin embargo, nos subordinamos a ella tranquila y quietamente porque es palabra de Dios. Donde la razón no me llega, entonces apelo a la fe. Comenzando por el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un milagro. A la razón humana le es ofensivo entender que esto realmente puede ocurrir. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que una persona va a venir y va a concebir del Espíritu Santo y va a parir? Esto ofende a la medicina, a la ginecología, a la obstetricia. Pero sabemos, en nombre del Señor, que esto es verdad. Entonces, no podemos dudar, porque el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un nacimiento milagroso. Y no podemos, bajo ningún concepto, dudar de que este fue así. Entonces, los milagros realmente se pueden definir como aquellas cosas que no pueden ser entendidas o razonadas mediante la razón humana. Decía un autor, Samuel Taylor Coleridge, los milagros no son las pruebas, pero sí los resultados necesarios de la revelación.
Realmente un milagro aislado no me puede probar nada, pero sí me puede convencer de que hay un Dios real que interviene en la historia. Para Cristo, la verdad y su afirmación de quién es Él no es solamente algo cierto, sino que es evidente. ¿A través de qué? A través de sus milagros. Podemos afirmar que Cristo confirmó su carácter mesiánico mediante los milagros. Ron Brook dice lo siguiente: la Biblia está bordada mediante la realidad de los milagros. Desde la creación hasta la segunda venida de Cristo, desde Moisés hasta la zarza ardiente, desde Daniel en la jaula de los leones hasta el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo y después su resurrección, todos estos hechos milagrosos llenan las páginas de las Escrituras. Para el creyente son la maravillosa confirmación del poder y el mensaje de Dios. Sin embargo, para el que no cree, es ficción, tropiezo, un cuento de hadas. A estos ejemplos de milagros los escépticos dicen: el fuego consume cuando arde, los leones comen como comen lo que tengan al alcance, el embarazo ocurre mediante la fecundación y los muertos permanecen muertos. Agregan que los milagros son tan verdaderos como lo es Mickey Mouse. Se puede definir milagro entonces como la intervención divina de nuestro Señor en el curso regulador del mundo, lo cual produce un hecho inusual, pero intencionado, que de otro modo no ocurriría. Pero como no todos creen en los milagros, porque supuestamente violan las leyes de la naturaleza, incluso aquellos que se consideran ser seguidores de Dios, no creen muchas veces en los milagros. Y aquí hay una dinámica que se daba entre Tomás de Aquino en lo que él proponía y lo que proponía Agustín. Agustín decía que teníamos que acercarnos a Dios con fe y con razón. La fe primero y después con la razón. Y Tomás de Aquino decía lo contrario, que había que acercarse a Dios con razón y después con fe. ¿Cuál es la dificultad de esto en cuanto a lo que propone Tomás de Aquino? Que cuando yo me acerco a las cosas de Dios con razón, y la razón no puede digerir esto nunca va a llegar al grado de la fe. A Dios hay que acercarse con fe, y la fe entonces lleva y guía a la razón a subordinarse a lo que Dios ha establecido. No muchos teólogos han propugnado a favor de los milagros. Benedict de Spinoza, que vivió del año 1632 a 1677, se destacó por su fórmula donde no daba paso a la posibilidad de los milagros. Él decía lo siguiente, y lo cito: los milagros violan las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son inmutables, es decir, que no cambian. Es imposible que estas leyes sean violadas, por lo tanto, los milagros no son posibles. Él creía en Dios, de descendencia judía, pero no daba paso a la realidad de los milagros. De Hume, el filósofo que vivió del año 1711 al año 1776, proponía lo siguiente: un milagro es una violación natural. La experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes. El hombre sabio adapta su creencia a la evidencia, es decir, ver para creer. Por lo tanto, la experiencia equivale a la prueba, entonces no hay milagro. Muchos se oponen a la idea de Dios y todo lo que tenga que ver con Él: creación, profecías, milagros, etc. El doctor Alan Bloom dice: los científicos se oponen como un solo hombre a todo lo divino o milagroso, porque al reconocerlo, su ciencia entonces se vuelve errónea e inútil. O la naturaleza tiene un orden o no lo tiene. Como hemos visto entonces, mucha gente se opone a los milagros. Los milagros son un tropiezo. Sin embargo, vemos que hay realmente confirmación y evidencia en la Biblia
de que sí existen milagros y los milagros son parte de la naturaleza de Cristo que confirma su origen mesiánico. Esa fue la confirmación de Nicodemo. Se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer estas señales, refiriéndose a todo el repertorio de Cristo, no solamente en el aspecto de su mensaje y de su carácter, sino también de sus milagros. Y cómo favorecían a las personas que necesitaban. Jesús no usó esos poderes como veíamos hace un rato en algunas clases atrás, acerca de que Él lo usaba para su beneficio personal. Lo usó para favorecer a los más necesitados. Entonces, cada persona que se opone a los milagros tiene sus razones desde el punto de vista racional y dice que es algo propio de los religiosos. Por ejemplo, en el judaísmo, dicen ellos, la vara de Moisés convertida en serpiente. Los cristianos tenemos los milagros de Jesús. El Islam, que Mahoma movió una montaña. Y en el hinduismo, los gurúes que hacen levitar a quienes ellos quieren. Lo que quiere decir que nosotros los cristianos que creemos en los milagros de Cristo somos uno más, un grupo más, un subsegmento más dentro de toda la variedad religiosa que hay. ¿Cómo saber que Cristo hizo milagros y que esos milagros son ciertos? ¿Cómo saber si lo que se dice de los milagros es verdad? Lo primero que debemos saber es que la sobrenaturalidad de los milagros no solo viene de Dios, y por supuesto, si creemos en Dios debemos dar por sentado que existe el diablo. El diablo tiene poder y siempre ha intentado falsificar las obras de Dios. Pero también los milagros pueden ser confirmados por la evidencia que hay. Por ejemplo, personas que han sido sanadas de enfermedades incurables y desahuciados por la ciencia médica han recibido sanidad de una forma inexplicable científicamente hablando. El poder con que se efectúan los milagros viene de Dios y en la Biblia se usan palabras para señalar esos milagros. Se usan los términos señales, maravillas y poder en el Antiguo Testamento. Y hay términos en el Nuevo Testamento que son sinónimos del término milagro, como es el término señal que aparece en Juan capítulo 2, versículo 11 y Juan capítulo 6, versículo 12. Y también el término maravilla que aparece 16 veces en el Nuevo Testamento y que aparece en los Evangelios en Mateo 24, 24 y en Juan 4, 48. No son pocos los que han querido menospreciar o ridiculizar los milagros presentados en las Escrituras. No son pocos. Recuerden que decíamos en la introducción de esta clase sobre Cristo que la figura en la historia que más ataque ha recibido es la figura de Cristo. Es esa persona de la Trinidad, más que el Espíritu Santo y más que la persona de Dios, es la persona de Cristo la que más causa antagonismo y debate a través de la historia. Quiere decir, mis queridos hermanos y compañeros de ministerio, que esos religiosos judíos no solamente reaccionaron por la enseñanza de Cristo, sino que reaccionaron también por los milagros que Él hizo. Y no podemos separar a Cristo de sus milagros. Si bien es cierto, no debemos seguir a Cristo por los milagros, estos milagros que se realizaron en la época en que Jesús estuvo aquí en la tierra y lo que se han seguido realizando a través de la historia, no podemos dividirlo de Cristo, no podemos separarlo. Es parte de la confirmación de que Cristo es Dios y nadie ha podido ni siquiera acercarse o asemejarse a lo que Cristo verdaderamente hizo en términos de milagros. Algunos añadirán, bueno, es que las personas más cultas y las personas más inteligentes no creen en los milagros. Muchas personas con cierto rango académico e intelectual nos sacan su placa académica y nos dicen, no, yo no creo en los milagros porque yo soy físico nuclear. Otros nos dicen, yo no creo en los milagros porque yo soy bioquímico. Yo tengo un doctorado en Harvard, en Yale. Yo tengo un doctorado en Oxford. Y nos impresionan con estas cosas.
queriéndonos hacer creer que lo que Cristo hizo en términos de milagros es puro cuento y mitología. Sin embargo, quienes así piensan se equivocan. No todos los científicos de reputación pueden pensar de esa manera. Obviamente esto nos provoca cierta presión, porque cuando nos presentan y nos enrostran todos estos títulos como que tienden a sugestionarnos. Por ejemplo, hay un señor que su tarea es destruir la fe, se llama Richard Dawkins, un etólogo británico. Y Richard Dawkins dice lo siguiente: en el mundo ha habido muchos males, como las guerras, las enfermedades como el cáncer, el SIDA, muchos problemas sociales, muchas situaciones diferentes, como hambre, como situaciones que hay en el medio ambiente, pero no hay nada peor en el mundo y que haga tanto daño en el mundo como creer en Dios. Entonces este hombre saca todos los premios que él ha recibido, que recibió su instrucción y su formación académica de parte de un premio Nobel, y nos enrostra, queriéndonos ridiculizar a lo que realmente creemos en el Señor y creemos en sus milagros. Sin embargo, podemos dar una lista de hombres y científicos brillantes que han puesto su fe en Jesucristo y en el mensaje integral de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a dar una lista breve para que podamos tener una idea. Podemos mencionar a Joseph Lister, que aportó e hizo los grandes avances en la cirugía antiséptica. Louis Pasteur, bacteriología y pasteurización. Isaac Newton, dinámica y cálculo. Johannes Kepler en astronomía gravitacional. Robert Boyle en química. Michael Faraday en electromagnética y teoría de los campos magnéticos. Blaise Pascal en hidrostática. Lord Kelvin en energética. Henry Fabre en tonología de insectos vivientes. George Stokes, mecánica de los fluidos. Sir William Herschel, dinámica de los gases. Gregor Mendel en genética. Louis Agassiz, geología glacial e ictiología. Matthew Maury en ideografía y oceanografía, William Ramsay en química isotópica, etcétera, etcétera. Hombres de ciencia, muchos de ellos no cristianos devotos, pero sí creyentes en Dios y en el carácter sobrenatural de Cristo y en la realidad de sus milagros. Cuando nosotros vemos el propósito y la naturaleza de Jesucristo, no podemos separar los milagros de esta cristología que nosotros estamos estudiando. De hecho, esa fue una de las cosas que provocó que estos que estaban escuchando a Cristo crujieran los dientes ante la evidencia irrefutable. Ok, si tú no eres Dios, ¿con qué poder tú puedes sanar a ese cojo o sanar a ese ciego? Por eso le decían, tú echas demonios por Belcebú. Tú haces estas cosas porque el diablo te da el poder. Pero en lo profundo de su ser sabían que no era así. Por eso Nicodemo dice, sabemos que viene de Dios, refiriéndose a lo desde su clase. Pero Cristo vino a romper el monopolio odioso que ellos tenían, que no tenía tanto que ver con religión, sino tenía que ver también con factores económicos que vamos a estar viendo más adelante. Entonces la naturaleza mesiánica de Cristo no solamente se evidencia en su naturaleza, sino también en sus milagros. Otra evidencia del carácter mesiánico del Señor Jesucristo se ve en su mensaje. ¿Qué decían acerca de Jesucristo? Nunca hombre como alguno ha hablado como este. Obviamente el mensaje de Jesucristo es un mensaje que trastorna al mundo, donde aquellos que le escuchaban no podían ser indiferentes a lo que él presentaba. No solamente la realidad de este Cristo que hacía milagros y que continúa haciendo estos milagros hasta el día de hoy, porque hay algunos grupos que son cesacionistas, que no entienden que Cristo es el mismo hoy y por los siglos, y que la realidad de sus milagros son vigentes hasta que Él venga, sino también la naturaleza de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Primero, fue un mensaje esperanzador, contrario a lo que se ha venido predicando por mucho tiempo. Y cuando nosotros analizamos la historia de la predicación y de la cristología, vemos que se ha deformado mucho el mensaje de Jesucristo. Por muchos años
el mensaje que se ha predicado acerca de Cristo no es el que Cristo predicó acerca de sí mismo. Vino Cristo con un mensaje de restauración, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Un mensaje de esperanza. Yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Un mensaje de esperanza. Yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre. Yo soy el agua viva, el que de mí bebe no tendrá sed. Ese es el mensaje de Jesucristo, un mensaje de esperanza, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, reconciliando por medio de Jesucristo. El mensaje que vino a ser puente entre el hombre sumergido en el pecado y Dios. Es un mensaje de restauración. Durante mucho tiempo, el mensaje que se ha venido predicando de Jesús es un mensaje de condenación. Todos nosotros en algún momento nos hemos enfrentado con alguien que, aunque con buenas intenciones, ha predicado un mensaje diferente. Que nos han dicho, por ejemplo, arrepiéntete o si no te va para el infierno. Y muchos mensajes que están más cargados de la consecuencia del rechazo que de la oferta irresistible que viene por el mensaje del Evangelio. Este mensaje del Evangelio es irresistible. Este mensaje del Evangelio abarca todo el ser del ser humano. Es un mensaje integral que no solamente nos coloca en el cielo, en el camino que lleva a la eternidad, sino que nos da la esperanza de tener una mejor vida aquí en la tierra. Es un mensaje integral. Ese es el mensaje del reino que Cristo vino a predicar, a traer salvación y dignidad en nuestro paso por aquí en la tierra. No el mensaje de condenación. De hecho, cuando nosotros vemos los evangelios, vemos más la condenación como advertencia a aquellos que tenían pleno conocimiento, por lo menos teórico, de lo que es el mensaje del Mesías. ¿Quiénes son esos? Las clases religiosas. A eso le llamó generación de víbora, a eso le llamó hijos del diablo, a eso le llamó sepulcros blanqueados. Pero estos términos no se le aplicaba a la gente común y corriente que venía detrás de Jesús, aunque fueran inconversos, aunque no fueran creyentes, aunque no hubiesen dado testimonio. Jesús vino a traer un mensaje de esperanza. En segundo lugar, Cristo vino a enseñar lo que es el Evangelio y cómo podemos tener una relación correcta con Dios. Obviamente esta enseñanza es ampliada y comentada por el apóstol Pablo a través de sus escritos. Por eso hay quienes dicen que el sermón del monte es todo el Evangelio que después es ampliado y comentado en todos los escritos que encontramos a partir del libro de los Romanos. Pero sí, Cristo vino a enseñar, y vino a enseñar desde muy temprana edad, porque desde que estaba en el templo estaba debatiendo y ellos se admiraban de la sabiduría de Cristo. De hecho, dice la palabra de Dios que Cristo iba predicando y enseñando el Evangelio del reino. Y estos dos términos, predicación y enseñanza, a veces nosotros queremos hacer como una separación entre uno y otro. Incluso aquellos que están en el ministerio, que son pastores, muchas veces dicen, bueno, yo lo que soy es predicador, no maestro. Y otros dicen, bueno, yo lo que soy es maestro, no predicador. Pero debo decirle, mis hermanos, que no podemos separar la predicación de la enseñanza. Y aquellos que son pastores maestros. No hay ninguna separación entre un término y otro. No en esa lista que nos da en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa conjunción no está en el lenguaje original. No está diciendo que hay pastores y maestros, diciendo que son dones diferentes, sino que aquellos que son pastores maestros. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, debe ser apto para enseñar. Estamos llamados a administrar la palabra de Dios y a veces no podemos establecer una frontera o una diferencia teológica en ambos términos, porque muchas veces se usan de sinónimos. Lo cierto es que Jesús predicaba y con su predicación enseñaba las leyes que han de gobernar a los creyentes, enseñaba cómo podíamos relacionarnos con Dios, enseñaba cómo era nuestra relación con los demás. Y todos los que estaban en aquel tiempo reconocían que Jesucristo era el maestro. Se le acercaban y le decían, maestro. Aquel joven rico se le acercó y le dijo, maestro bueno. A Jesús le decían el rabí.
Le decían el profeta. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba y hablaba con claridad cosas que nadie jamás en su vida habían escuchado. La gente era capaz de estar 3 días en el desierto sin necesidad de comer o de volver a sus casas y su trabajo, cautivado por las enseñanzas de Jesucristo. Y eso también provocó una reacción entre aquel oficialismo religioso judío. Quiere decir que cuando hablamos de Cristo, vemos algunas evidencias mesiánicas que confirman quién es Él. Confirmamos que Jesucristo es Mesías por los milagros que Él hizo, por su mensaje y también por la doble naturaleza que Cristo tuvo. Cristo fue 100% humano y fue 100% Dios. Y podemos ver algunas evidencias de esa naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo cansado, se sentó. Cuando tuvo sed, bebió. Cuando tuvo hambre, comió. Jesús también lloró por lo menos en 2 ocasiones. Cuando entró a la ciudad de Jerusalén, que vio cuán voluble podía ser la multitud, que en un momento le exclamaban diciendo, Hosanna aquel que viene en el nombre del Señor. Y él sabía que ese humor iba a cambiar. 5 días después lloró por eso. Pero también lloró ante sentimientos muy complejos, como es la reacción que tenemos cuando algún ser querido muere. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Todos estos son indicadores de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Satanás creyó que podía hacerlo caer. Cuando lo vio allí entregado al ayuno y a la oración por 40 días y que podía tener hambre. Cristo, como de cierto te dice en la palabra de Dios que tenía hambre, que podía tentarlo con estas cosas. Jesús obviamente era humano. Los latigazos que recibió, los recibió en su cuerpo. No podemos decir que Él era tan divino como que no sintió nada. Al contrario, la agonía de Jesús en el Getsemaní se evidencia precisamente por esta doble naturaleza que estaremos viendo más adelante. Vemos entonces la naturaleza espiritual y divina de nuestro Señor Jesucristo. Le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo, aquí estoy. Vemos a Jesús realizando una serie de obras que, como en el monte de la transfiguración, que se aparecen Elías y Moisés a ambos lados y Jesús en el medio de ellos, indicando que es mayor que ellos dos. Vemos esa naturaleza divina no solamente en la resurrección de Jesucristo, sino con su ascenso a los cielos. Jesucristo obviamente es Dios y mantuvo esta doble naturaleza. Evidencias mesiánicas que Jesús siempre le inculcó a sus discípulos y que los hombres de este siglo no entendieron, y volvemos y citamos a primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, desde el versículo 6 en adelante dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Esa doble naturaleza Jesús se percató de que sus discípulos la pudieran entender. Y estas fueron de las reacciones que los religiosos judíos tenían con él. Le acusaban de que se dice ser llamado hijo de Dios. Y cuando lo llevaron delante de Pilato, esta fue la acusación. Este dice ser el hijo de Dios, blasfema contra la ley. Y ya veíamos por qué ellos reaccionaban así, porque tenían un concepto místico acerca de lo que eran las escrituras y las leyes que el Señor le había entregado. No podían entender que aquel que estaba allí era Dios revelado. Obviamente Jesús hablando, y el apóstol Juan hablándonos, nos dice lo siguiente, lo cual confirma esta doble naturaleza del Señor y la divinidad del Cristo.
En Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Definitivamente, Cristo mantuvo la doble naturaleza. Desde el nacimiento virginal, que es un milagro extraordinario, hasta su resurrección y ascenso a los cielos. Cuando vemos entonces la confrontación de Jesús con el oficialismo religioso judío, con estos escribas que ya lo hemos descrito, con los fariseos y con los saduceos, vemos que hay celo por el mensaje de Cristo y vemos que hay una falta de comprensión a la realidad de los milagros de Cristo. No entienden el mensaje de Cristo y no entienden la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo más, y con esto vamos a terminar esta sección. Es lo que es el concepto religión y lo que es el concepto relacional que introdujo Cristo a través de su reino. Para los religiosos de aquella época y de nuestra época, relacionarse con Dios es limitar la relación con Dios a una serie de normas, ceremonias y procedimientos, la mayor parte de ellas establecida por los hombres. Cuando vemos que Jesús nos da el sermón del monte, vemos que nos entrega un carácter que es producto de una persona que está bien relacionada con el Señor. En ninguna parte de las Escrituras nos dice que ser seguidor de Cristo, que ser una persona que tiene a Cristo como el eje central de su vida, se limita a procedimientos religiosos y procedimientos establecidos por los hombres. Tanto es así que en el libro de los Colosenses, el apóstol Pablo, comentando estas cosas, dice que nadie debe juzgarnos a nosotros por ninguno de estos procedimientos que verdaderamente identifican a los religiosos. Y dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 en adelante, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a estos preceptos? A la ceremoniosidad que todavía ya ellos como creyentes se habían despojado, pero que todavía había algunos que abrazaban esa ceremoniosidad. El Señor no nos llamó a vivir una vida cristiana que viene a ser sinónimo para muchos de procedimientos limitados por una serie de imposiciones puestas de hombres, que muchas veces tienen hasta apariencia de piedad, convirtiéndonos a nosotros en personas que están cargando cargas que no debemos llevar y fiscalizadores de aquellos que no la llevan. Entonces, esto nos convierte en legalistas, porque creemos que mediante el ejercicio de estas cosas vamos a merecer un favor especial de parte de nuestro Dios. Y por eso le sigue diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Si vivieseis en el mundo, os sometéis a estos preceptos, tales como no manejes, ni guste, ni aun toque en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Esa vida religiosa tiene esa apariencia. Muchas personas, como los mismos fariseos, que le chocaba este reinado sencillo que estaba estableciendo Cristo, le chocaba. Porque ellos cuando ayunaban
querían demostrarle a los demás que ellos ayunaban. Oyendo a un predicador una vez en un congreso para pastores, él daba testimonio de sus logros espirituales. Y decía él lo siguiente: y un día mi hijo se me acercó y me dijo, Padre, te estoy alcanzando, estoy orando y ayunando durante horas y horas a la semana. ¿Cómo pretendemos significar que eso es apariencia, eso es una verdadera piedad? Eso es apariencia de piedad. Porque el Señor habla claramente que esa imagen es solamente guardada para el Señor. Y a veces manejamos imágenes y manejamos ciertos estilos que aparentan piedad, duro trato del cuerpo, haciendo cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y si la hacemos es para la gloria y honra de Él y para consumo entre Él y nosotros, no para estar exhibiéndonos. Dice el apóstol Pablo, tales cosas a la verdad ciertamente tienen reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero aquí viene lo interesante. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas veces este corazón se queda de pie mientras el cuerpo se queda erguido. Los religiosos judíos no podían entender esta parte relacional del mensaje de Cristo. Cristo al alcance de los gentiles, Cristo al alcance del centurión romano, Cristo al alcance de los fariseos piadosos, Cristo al alcance de los judíos, Cristo al alcance de las prostitutas, Cristo al alcance de las adúlteras, Cristo al alcance de los ladrones publicanos, Cristo al alcance de los pobres y Cristo al alcance de los judíos. Y todo el mundo podía acercarse, no importa la enfermedad que tuviera, no importa que fuera el más feroz, endemoniado. Ante la presencia de Cristo, temblaban y eran liberados. Ese es el mensaje que los fariseos no entendían y sintieron celos de Cristo y maquinaron hasta el punto de llevarlo a la cruz. Pero no lo hicieron simplemente porque ellos quisieron, lo hicieron porque Cristo quiso. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a mantener claramente estas evidencias del mensaje de Cristo. Su mensaje, su doble naturaleza, sus milagros y por último, su religión versus su relación. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima sección.